Yo no sé ustedes, pero el salir de esta temporada navideña ha sido una de las temporadas en que más abrumado me he sentido. De hecho, estas últimas 2 temporadas, en el 2020, que celebramos la Navidad de una forma completamente diferente, quizás a lo que habías hecho antes, y en esta temporada que acabamos de pasar del 2021, cada temporada navideña te deja realmente abrumado, agotado, te deja realmente tratando de reformular nuevos planes desde dietas, de ejercicio, plan de crecimiento espiritual, planes de desarrollo financiero o planificación financiera. La mayoría de la gente hace un intento por recalibrar el próximo año. Simplemente el día del 31 de diciembre no lo ve mucha gente como un día que pasa la página y llega el primero como cualquier otro día, sino que lo ven como una oportunidad para recalibrar y hacer el trabajo profundo. El trabajo profundo es aquello que nosotros hacemos en nosotros para producir los resultados que deseamos, anticipamos y que esperamos para que cuando llegue diciembre 31, en las áreas en las que tengo oportunidad para crecer, yo haya crecido. Mucha de la gente vive así, pero no sé, me encuentro que este año, más que en otros años, encuentro que la gente está abrumada. Están agotados, están cansados. No solamente la pandemia, el incremento, una nueva versión del COVID. Alguien dice que esto es como una serie en Netflix cuando usted pensó que ya se acabó. Viene la segunda temporada y el capítulo 1 empieza, ¿verdad? Y no solamente es ese agotamiento físico, emocional. De hecho, los pastores, psicólogos, sociólogos, psiquiatras nos están diciendo que el nivel de ansiedad, de estrés que están experimentando nunca lo han visto antes en la población en general. De hecho, nosotros cuando enviamos y hacemos referidos a consejeros profesionales, la lista de espera hoy día no compara con lo que la lista de espera era hace unos 2 años atrás. En otras palabras, la gente está experimentando un nivel de ansiedad, de incertidumbre. Ha habido pérdidas financieras, pérdida de recursos, pérdida de seres queridos. Y hay esta incertidumbre que te lleva a no saber por dónde retomar la vida de nuevo. Te lleva a ese punto donde tú dices, ¿cómo empiezo? Yo quisiera, pero no sé cómo arrancar. El ajetreo, las exigencias, los afanes de la vida nos han inundado y nos han abrumado a tal punto que nos sentimos como un barco que se está llenando de agua. Y sabes que en Lucas capítulo 8 eso era exactamente lo que estaba ocurriendo con los discípulos. De repente se presenta una tormenta externa a ellos y Lucas registra ese evento en los versos 22 al 24 y él dice, Jesús calma la tormenta. Un día subió Jesús con sus discípulos a una barca. Crucemos al otro lado del lago, les dijo. Y así que partieron y mientras navegaban, él se durmió. Entonces se desató una tormenta sobre el lago, de modo que la barca comenzó a hundirse y corrían gran peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Él se levantó, reprendió los vientos y a las olas, y la tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. Literalmente los discípulos estaban siendo abrumados y azotados por una tormenta, por las olas, por el miedo, por el temor a la muerte, por el asombro de que en medio de la tormenta Jesús, ¿qué estaba haciendo? Durmiendo. ¿Cuántas veces nos sentimos en medio de nuestras tormentas, de nuestro propio sentido de estar abrumado, que Jesús no parece estar haciendo nada, que nuestras oraciones parecen rebotar del techo y que los cielos se han cerrado para nosotros? ¿Alguna vez te has sentido como si lucharas por tu vida, por tu familia, por tus metas, por tu trabajo, por tu futuro financiero y el cielo simplemente se siente distante? Yo creo que todos nos hemos sentido así en un momento u en otro. Pero la solución al dilema de los discípulos y la solución al dilema nuestro de sentirnos abrumados
es la misma. Es la misma. Él se levantó, reprendió al viento, la tormenta se aplaca y la calma llega a sus vidas. Y antes de que pienses es que esa es una solución demasiado simplista. Y como predicador, pues es lo que debías decir. Pero no es así. Si me das una oportunidad, quiero explicarte lo que te quiero decir. La solución de los discípulos abrumados por el viento y las olas es la misma solución para todo lo que nos abruma hoy día. Nuestra lista de tareas pendientes que parece interminable y nunca logramos alcanzarla. Nuestra lista y nuestras demandas de horario, de decepciones, de pruebas, circunstancias. Jesús es la solución. Puede parecer cliché y acabamos de terminar la temporada navideña donde nos enfocamos en la profundidad de los principios teológicos de la encarnación de Cristo. Nació de una virgen, una inmaculada concepción. De esa virgen él nace, se cría, muere por el perdón de todos tus pecados, resucita al tercer día y cierra la brecha que existía entre Dios y el hombre a causa del pecado. Eso es lo que normalmente hablamos en la época de Navidad. Pero ¿qué pasa con las cosas prácticas de la vida? ¿Acaso tiene Jesús algo que enseñarnos con relación a lo práctico de la vida? De hecho, si Dios se hizo hombre, no fue para demostrarnos cómo ser Dios. Si Dios se hizo hombre, no fue para demostrarnos cómo ser Dios. Se hizo humano para demostrarnos cómo ser humanos. No solo necesitamos estudiar su vida para aprender teología o aprender acerca de la eternidad y la salvación eterna. Necesitamos estudiar la vida de Jesús para aprender a ser humanos. Su humanidad nos mostrará cómo profundizar en nuestra vida espiritual, cómo administrar el tiempo, cómo establecer prioridades, cómo crecer intelectualmente, cómo administrar nuestro dinero y muchas cosas humanas bien prácticas que podemos aprender de estudiar la vida de Jesús y cómo vivió como hombre. Jesús es nuestra solución cuando estamos abrumados. A lo mejor tú dices que no encuentro por dónde arrancar. Al igual que fue la de los discípulos, y no de una manera abstracta, sino de una manera bien práctica, con solo estudiar los patrones de la vida diaria de Jesús, vamos a encontrar solución a muchos de los problemas prácticos que estamos enfrentando en nuestra vida. Piensa en el manejo del tiempo por un minuto. O sea, es uno de los temas más estudiados, manejo del estrés y manejo del tiempo y la ansiedad que ambos producen. Es una de las razones por las que la gente se mantiene tan estresado. La gente no sabe cómo administrar el tiempo, cómo maximizar el tiempo, pero se nos olvida que los evangelios no son solo libros de teología, también son biografía y registran cómo Dios en carne humana manejó su tiempo de forma perfecta. Jesús es el modelo ideal para tú aprender a qué hacer en este año 2022. Para no encontrarnos con una serie de metas inconclusas o abandonadas a partir de la tercera semana del mes de enero. Si seguimos su patrón, Él nos enseña cómo maximizar la prioridad para honrar mejor a Dios y servir a los demás. Pero administrar el tiempo es solo una de muchas cosas que Él nos enseña. Durante las próximas semanas en esta serie en que hemos llamado Estoy abrumado, vamos a aprender principios de manejo del tiempo, pero vamos a aprender mucho más. Vamos a sumergirnos y estudiar los patrones de su vida y a vivir de tal manera que nos sintamos mucho menos abrumados. Hoy yo quiero que pasemos el resto del tiempo, los minutos que nos quedan, cómo la vida de Jesús revela un patrón para conectarse con Dios. ¿Qué aprendemos de la vida de Jesús para conectarnos con Dios? ¿Cómo profundizar en nuestras raíces espirituales? ¿Cómo crecer en intimidad con Dios? ¿Y cómo madurar espiritualmente?
En un mundo moderno, en el mundo moderno hoy día nosotros llamamos a estos patrones recurrentes de la vida de Jesús disciplinas espirituales. Y hay una gran cantidad de cosas que se ha escrito, artículos, libros acerca de las disciplinas espirituales. Pero si estás buscando dos buenos autores en esta área, Dallas Willard es uno de ellos y Richard Foster es otro de ellos. Uno de mis libros favoritos de todos los tiempos. Se llama Las disciplinas espirituales. Está escrito por Richard Foster. Él en su famoso libro, él da una explicación sobre las disciplinas espirituales clásicas y las divide en dos categorías. Y dice lo siguiente. Él habla de las disciplinas de abstinencia. Hay cosas de las cuales me tengo que abstener, y habla de las disciplinas del compromiso. Cuando miramos las disciplinas de abstinencia, estamos hablando de solitud o el tiempo a solas. Son cosas, una cosa es la soledad y otra es la solitud. La soledad es tú sentirte solo y desear estar con gente. Esa es la soledad. La solitud es la intención o la intencionalidad en apartarte de la gente para establecer una relación más profunda con Dios. Y él habla de la importancia de estar tiempo a solas con Dios, de la solitud, el tiempo de silencio, como a veces no escuchamos lo que Él nos quiere decir a falta de no tener el tiempo de haber estado con Él escuchando. Celebración es otra de las cosas. Muchas veces estamos tan y tan ocupados, alcanzamos las metas y lo primero que hacemos es pensar en lo próximo que voy a alcanzar y no nos detenemos para celebrar. No solamente la celebración, sino que Él habla de la frugalidad, la sencillez, la importancia de la castidad y la pureza, el secreto, y no estoy hablando de guardar secreto, sino de irte al lugar secreto, de apartarte en el lugar secreto y escuchar el palpitar y el corazón de Dios. Y ese está muy conectado al tiempo a solas y al silencio. Y por otro lado está el sacrificio. Por eso le llaman disciplinas espirituales o prácticas espirituales, donde requieren de una intencionalidad. Las disciplinas de compromiso o las disciplinas ya no de abstinencia, sino de cosas que debemos hacer. Él nos habla acerca de adoración, el estudio profundo, el trabajo profundo, la meditación, la adoración, el ayuno, el servicio a Dios y a los demás, la oración, el compañerismo o la conexión con otras personas que tengan tus mismas creencias y compartan tus deseos espirituales, la confesión del pecado y la sumisión. Y de eso puedes elaborar y mirar el libro. Pero todos estos son patrones que debemos incorporar a nuestras rutinas diarias. Si nuestros patrones diarios lo único que incluyen es trabajo, cepillarme los dientes y ver el televisor, chequear el Facebook, acostarme, levantarme y hacer lo mismo al otro día, me estoy perdiendo de una rica y profunda experiencia con Dios que verdaderamente traiga transformación. ¿Usted está conmigo hasta aquí? Este año 2022 debe ser uno de transformación. Y claro, si no practico ninguna de esas disciplinas espirituales, no debo pensar que las voy a practicar todas de un día para otro. Yo voy a escoger aquellas con las cuales puedo comenzar a gatear antes de salir corriendo. Pero lo importante no es ser legalista acerca de estas disciplinas espirituales, sino incorporar nuevas disciplinas espirituales, enriquecer, aumentar y ampliar. Si mi única disciplina espiritual es asistir a la iglesia una vez al mes o 2 veces al mes y no hay práctica individual o corporativa de disciplinas espirituales, realmente luego la relación con Dios se vuelve una seca, abstracta, rutinaria y terminamos diciendo es que Dios no me llena. Dios no me satisface. Cuando Dios, el deseo profundo de su corazón, ¿sabes cuál es? Estar contigo, hablar contigo, darte dirección para tu vida y darte la mejor dirección. Pero no puedo decir quiero escuchar su voz, pero estoy haciendo 1000 y otras cosas. Por eso, en todos los patrones y las rutinas de la vida de Jesús, yo quiero que miremos solo una en lo que nos queda. Marcos capítulo 1, verso 35, dice, muy de madrugada,
y esta me gusta muchísimo porque es un simple verso, pero vas a encontrar varias disciplinas espirituales de las que te mencioné en la vida de Jesús. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, ve pensando en los distintos segmentos ya de esa premisa. Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Nota cada frase importante de ese verso 35 en el capítulo 1 del Evangelio según San Marcos. Lo primero, muy de madrugada. Y usted dijo, ahí, hasta ahí llegó la amistad. Levantarme yo temprano para orar, ni lo piense. Valoro más mis 30 minutos que una conversación transformadora con Dios. A lo mejor no lo digo de esa manera, pero practico esa rutina de esa manera. Si Dios me va a hablar de mañana y de madrugada, mejor que ni me hable. Pero luego nos preguntamos, Señor, ¿por qué estás en silencio? ¿Por qué no escucho tu voz? ¿Por qué no? Pero bueno, ese es tema de harina de otro costal. Esta práctica, ¿por qué era importante que él se levantó de madrugada? Porque ocurría cuando todavía los demás estaban durmiendo. Cuando las interrupciones y el ajetreo del día todavía no había comenzado y antes de que otras personas o circunstancias reclamaran su atención, él decía, para mí esto es prioridad. Si me tengo que levantar media hora más temprano, me voy a levantar media hora más temprano. Solo aquí y entonces Jesús podía obtener lo que él necesitaba para ese día. Todo su día estaba calibrado en torno a ese momento de la mañana. Segundo, ¿qué dice? Jesús se levantó. Hay un verbo, hay una acción. Y esa puede ser la frase más importante de este verso para los cristianos modernos. Cuando el Padre lo llamó, ¿qué hizo él? Obedeció. Él se levantó. ¿Cuántas decenas de miles de creyentes y cuántos millones de veces el Padre no nos ha llamado a irnos y estar a solas con Él? Pero todo ese encuentro sobrenatural fue abortado, ignorado y no se dio simplemente porque no nos levantamos. ¿Está conmigo hasta aquí? Ok. No nos levantamos porque, por lo que le dije, valoramos más 30 minutos de sueño que ese encuentro. En otras palabras, la revelación que nos iba a dar, el insight que te iba a dar, la verdad que te iba a revelar en ese momento, no se dio. ¿Es fácil? Claro que no. Por eso es que se llaman disciplinas. Por eso es que se llama un sacrificio. Pablo nos llama en el libro de los Romanos a que seamos un sacrificio vivo. ¿Qué es lo que yo voy a sacrificar? Poner en práctica estas disciplinas, porque esperar que te nazcan nunca te van a salir raíces antes de que te nazca. Luego, la siguiente frase dice, salió de la casa y se fue a un lugar como solitario. Hay algo necesario en la solitud. Hay algo importante en la reclusión. Jesús deja su entorno diario, cotidiano, para encontrar un lugar donde él pueda disfrutar de una comunión sin interrupción con su Padre Celestial. Él quería hacer el trabajo profundo. Lo que iba a ganar ahí no podía suceder en el ajetreo del día ni con una multitud de personas a su alrededor. Hay veces que yo llego a la oficina temprano, antes de que llegue todo el mundo, y la gente me dice, ¿por qué llegas tan temprano? Y le digo, bueno, tratando de llegar antes de que tú llegaras a interrumpirme. No se lo digo, pero lo pienso, ¿verdad? Porque una vez se llena la oficina de gente, todo el mundo que va quiere algo de ti, ¿sí o no? Ellos no van a decirte cómo te puedo ayudar para que tu día esté más relajado y descansado. No, van a pedirte algo. Así mismo ocurría en el ministerio de Jesús. Una vez él salía a la multitud, él sabía que no iba a tener oportunidad de escuchar la voz de su Padre, de tener una conversación con Dios a solas. Y finalmente dice, donde se puso a orar. Y este era el objetivo final de levantarte temprano, de aislarte, de experimentar solitud. ¿Cuál era? Orar. Aquí era donde él recibía la fuerza
para enfrentar los vientos de la tormenta que iba a enfrentar durante su día. Era donde la sabiduría celestial era descargada sobre él para navegar la complejidad del día que le esperaba. Donde el empoderamiento llegaba para enfrentarse a la maldad que iba a enfrentar y el pecado que iba a enfrentar. Donde su corazón se llenaba de amor por los quebrantados y por la gente con quien se iba a encontrar ese día. Todo esto sucedía en su tiempo de comunión con Dios. Ese hábito y patrón de madrugada fue la fuente de poder para su vida y para calibrar su ministerio. Él calibraba su vida y, en otras palabras, su trabajo, su vocación, su llamado, su ministerio alrededor de esos sujetalibros. Si el mismo Hijo de Dios necesitaba ese momento a solas, ¿cuánto más nosotros necesitamos de ese momento a solas para calibrar el día y lo que nos espera durante este año 2022? Me encantaría poderles decir el año 2022 va a ser uno lleno de felicidad, alegría, sin enfermedad ni dificultad. Pero estaría mintiéndoles y lo sabría yo y lo sabrían ustedes. Porque la incertidumbre de este año, que no es distinta a la de ningún año anterior. Todo el mundo nos besamos, nos abrazamos el 31 de diciembre, feliz año, pero en lo profundo de nuestro corazón sabemos y nos preguntamos, ¿será un año feliz o no será feliz? No lo sabemos. Pero la felicidad no proviene de los eventos externos, proviene de tu relación con el Padre Celestial y tu confianza en Él, y que esté calibrado tu año alrededor de esa relación. Entonces puede venir la tormenta, la tempestad o la dificultad que venga, pero tu ancla está en Jesús. Tus disciplinas diarias te van a llevar a sostenerte en el momento más difícil. Tu disciplina diaria tu sostén diario no va a venir de lo que escogieron plantear en la noticia para alarmarte, para que te quedes conectado y ellos vender más anuncios y luego dejarte con miedo, sino que tu día va a estar calibrado y centrado. Y si nosotros comenzamos a ver eso, vas a ver tu vida ser transformada, la vida de tu familia ser transformada, la iglesia será transformada y por ende nuestra comunidad experimentará un avivamiento increíble de transformación por el poder del Espíritu Santo. Pero ¿dónde comienza? Ese pequeño verso, tú puedes ver a Jesús practicando solitud, silencio, sacrificio, oración, adoración, estudio, celebración y confesión. Él nos está mostrando un patrón para vivir nuestra vida humana desde una forma bien práctica. De todas las disciplinas espirituales que podemos hablar, una de las menos practicadas y de las menos que se aborda es probablemente el ayuno. Y no estoy hablando del ayuno intermitente que está muy de moda para la dieta y las limpias y todo lo demás entre medio, ¿verdad? El ayuno intermitente es una cosa, porque eso es para rebajar y todos los resultados, pero el ayuno bíblico es una práctica y una disciplina espiritual, la cual ha sido establecida desde antes de que nosotros estuviésemos por aquí, por lo menos para platicar de eso. La oración es un hábito que debe ser diario, pero el ayuno debe formar parte de la práctica de cada creyente. De hecho, mira lo que en Marcos capítulo 9 quedó registrado cuando a Jesús, sus discípulos le preguntan, oramos por esta persona, pero no obtuvimos el resultado esperado. ¿Por qué? Y mira la respuesta de Jesús. Cuando él entró en la casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Les dijo, este género, con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Hay cosas que van acompañadas del ayuno y de la oración. Hay momentos cruciales en tu vida los cuales tienes que combinar el ayuno con la oración. El rey Josafat en 2 de Crónicas capítulo 20 declaró un ayuno nacional
Y mira lo que él dijo en ese capítulo 20, versos 3 y 4. Atemorizado, Josafat decidió consultar al Señor. ¿Sabes que el peor enemigo de nuestra relación con Dios muchas veces es nuestra salud y nuestros recursos? Pero eso es otra prédica. Porque cuando tenemos salud y tenemos recursos, pensamos que no necesitamos a Dios. Piénsalo. Te lo dejo ahí para que se asiente. Pero el miedo lo llevó a consultar al Señor y proclamó un ayuno en todo Judá. Los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir juntos la ayuda al Señor. Es un recuento de hecho poderoso de una respuesta compasiva de parte de Dios como respuesta al ayuno de todo un pueblo, de toda una nación. De hecho, hay una cantidad limitada, desafortunadamente, de momentos en que naciones han llamado y declarado ayunos nacionales y el impacto que eso ha tenido en sus vidas. Pero de hecho, léete 2 de Crónicas 20 todo, porque es una gran historia. Pero Daniel ayunó para buscar la guía y la dirección de Dios en Daniel capítulo 9. Nehemías en el capítulo 1 ayunó por un avance sobrenatural para mantenerse firme contra los ataques internos y externos que estaba recibiendo en un momento de aparente derrota. Y por supuesto Jesús ayunó por 40 días en el desierto en uno de los momentos más cruciales de su vida. Lucas capítulo 5. No fue algo de una sola vez en la vida de Jesús, sino que practicó el ayuno. El ayuno era importante y era un patrón importante en la vida de cada creyente. De hecho, el ayuno Jesús lo esperaba como la práctica de orar, de dar y de ayunar. Esas 3 prácticas eran 3 prácticas fundamentales para ser un discípulo de Jesús. Él en el Sermón del Monte dice en Mateo 6, 2, cuando des. Verso 5, cuando ores. Y verso 16, cuando ayunes. Cuando des, cuando ores y cuando ayunes. 3 disciplinas fundamentales que Jesús establece para todos sus seguidores. Así que no es cuestión de iglesia moderna o iglesia antigua. De hecho, hay gente que va a decir, no, es que ya no se practica o no deberíamos. Te lo voy a decir en un momento. Hechos 13, 1 al 3, relata la historia de Saulo de Tarso, quien más tarde lo conoceremos como el apóstol Pablo. Él está reunido con Bernabé y algunos líderes de la iglesia en Antioquía. Y estaban en un momento decisivo en el cual no sabían qué hacer. Tenían que tomar decisiones importantes, no sabían qué hacer. Y mira lo que ocurre como modelo para ellos, para la iglesia y para nosotros como discípulos. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Mientras ayunaban y practicaban en el culto, y participaban, en el culto al Señor, o sea que había oración, adoración y ayuno, el Espíritu Santo dijo, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerles las manos, los despidieron. En otras palabras, los enviaron. Estos hombres estaban lo suficientemente hambrientos espiritualmente como para dedicarse a la adoración, a la oración y al ayuno. Y lo que ocurrió fue transformador. De hecho, el impacto que tuvo ese momento de Hechos capítulo 13, 1 al 3 en la historia mundial, en la historia de la iglesia, fue uno sin precedentes. Sin precedentes. Número 1, quiero señalar rápidamente, con esto voy a cerrar, un par de cosas sobre el ayuno en ese pasaje que estuvimos leyendo. El ayuno ocurrió después de la venida de Cristo. Señalo esto porque hay gente que dice que es una práctica del Antiguo Testamento y aquí vemos la iglesia del Nuevo Testamento practicando el ayuno. Segundo, su adoración, ayuno y oración crearon un ambiente para que el Espíritu de Dios hablara a la iglesia y a estos hombres. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo, aparten a Bernabé y a Saulo. La misma forma en que Lucas registra esto, él registra y refleja claramente la conexión que vemos entre adoración, oración y el ayuno. Y por otro lado, la guía
del Espíritu Santo sobre las personas que oran, ayunan y adoran. ¿Están conmigo hasta aquí? Okay. Entonces, si llegaste hoy diciendo no sabía por dónde empezar, te estoy dando una cantidad de información bíblica para que no solo sepas por dónde empezar, sino para que traiga transformación permanente. Y no es cuestión religiosa, sino que tu relación con Dios se vuelva en una tan vibrante y transformadora que tú digas, yo quiero seguir practicando estas disciplinas espirituales, ya no quiero vivir en esta frialdad o en esta indiferencia más. Y por último, su ayuno cambió el curso de la historia. Ese fue el momento que dio como resultado. Hasta ese momento no había misioneros. Hasta ese momento no había viajes misioneros. Hasta ese momento el evangelio se predicaba en una región totalmente localizada, local. Cuando eso ocurre, comienza el evangelio a desplegarse por Grecia, Italia, España y todas las costas del Mediterráneo. Comienzan los viajes de Saulo, de Pablo, y comienza un movimiento que impacta y trasciende hasta que da resultado que tú y yo estemos aquí hoy y más de 2.200 millones de personas en el mundo profesen ser cristianos. ¿A qué podemos atar esa revolución o ese avivamiento o ese cambio? A Hechos capítulo 13, verso 2. Un grupo pequeño de creyentes se reunió a orar, a ayunar, a adorar y a buscar el discernimiento y la dirección del Espíritu Santo para su iglesia. Imagínate lo que ocurriría si lo hacemos aquí y si tú buscas la dirección y el discernimiento del Espíritu Santo para tu familia. ¿Estamos hasta aquí? Okay. Comenzamos 21 días de ayuno y oración mañana. Y mañana lunes. Y a lo mejor dices que no tengo recursos, no sé cómo empezar. Hay 2 libros fundamentales que te pueden ayudar muchísimo, han sido excelentes en mi crecimiento. Uno es Jensen Franklin, el autor es Jensen Franklin. Se llama El ayuno de vanguardia y lo puedes descargar electrónicamente o lo puedes comprar hasta en Walmart o Amazon. Jensen Franklin, El ayuno de vanguardia. Y el segundo, Stovall Weems, y se llama El despertamiento. El despertamiento, 21 días para cambiar radicalmente tu relación con Dios. Así que si es algo que quieres, o nos puedes llamar aquí si no lo pudiste anotar y te lo dejamos saber. 2 cosas bien prácticas. No dejes que el ayuno se vuelva algo legalista. El ayuno es una disciplina práctica de abstenerte de alimentos generalmente para tomar ese tiempo. Escucha esto bien, porque hay gente que dice, pues yo voy a ayunar el almuerzo y se quedaron trabajando y contestando emails. Realmente lo que hiciste fue no comerte el almuerzo y seguir trabajando. Si vas a ayunar durante el almuerzo o el lunch o el break, asegúrate de que ese tiempo de lo que te estás vaciando, llénate de la palabra de Dios. Saca un tiempo para estar en oración con Él, en adoración con Él. Si te vas a abstener de un periodo de alimento o de 2, utiliza el sentido común y recuerda que si hay limitaciones físicas o médicas que no te permitan ayunar, no lo hagas. Hay otras cosas que pueden reemplazar los alimentos como tiempo en las redes sociales o tiempo mirando series en Netflix o lo que quiera que sea. Que está consumiendo tu atención y tu tiempo y tu corazón en este momento. Abstente de eso por los próximos 21 días y dile, Señor, yo te voy a poner a ti primero y en ese espacio lo voy a dedicar a ti. Así que eso es la práctica del ayuno. Los niños van a estar recibiendo información de cómo ayunar y obviamente no es alimento, pero van a recibir información. Así que los que tienen niños van a tener información acerca de cómo abstenerse de los juegos y abstenerse de social media y cosas que te pueden ayudar a ti como padre a que sean parte de estos 21 días de ayuno y de oración colectivo. Así que ayuna de la manera en que la salud te lo permita. Y lo otro es, no uses el tiempo de oración, de ayuno para manipular una respuesta de Dios. Si bien Dios es un Dios que desea hablar contigo, no digas yo voy a ayunar 21 días para que me dé tal cosa. Señor, ¿cuáles son los deseos que debo tener en mi corazón? Pon deseos nuevos en mi corazón y lo que tú me quieras dar, eso quiero recibir. El ayuno no es ganar una respuesta. El ayuno es una conversación en una relación de amor e íntima con Dios. Así que yo quiero invitarte a ponerte de pie y quiero que
Si te sientes cómodo, vamos a poner una oración en pantalla. Y yo quiero que mantengas tus ojos abiertos, porque así puedes repetir la oración conmigo. Pero me encantaría que repitieras esta oración. Y esta oración es un compromiso realmente que estamos haciendo como liderazgo de esta iglesia. Estamos declarando temporada de ayuno y de oración en Northplace. Y te invitamos a que participes, sea esta tu primera vez aquí o tu primera vez en mucho tiempo, o seas parte de la familia, conéctate a Él y dale a Dios el primado, el principio de los primeros frutos. Y dile: Señor, a ti te doy lo primero del año. Esté donde yo esté, te voy a dar a ti el primero, la primera parte de este año que me tiene preocupado, en expectativa, me tiene emocionado. Tú puedes llenar el blanco, pero independientemente, dile: Señor, a ti te doy esta primera parte de mi vida, del año, y quiero dártelo todo. Así que al conteo de 3, si te sientes cómodo, me encantaría que lo repitas conmigo en voz alta. 1, 2 y 3. Límpiame de todas las cosas de ayer. Haz algo nuevo en mí, en todos nosotros. Crea en mí un corazón limpio. Sacude mi hambre por ti y por tu palabra. Despierta mi deseo espiritual. Llena mi corazón de un nuevo amor por Dios y por los demás. Revuelve en mí y en tu iglesia un avivamiento de santidad y gozo, de oración y fidelidad, fruto del Espíritu y servicio. Señor, te dedico el inicio de este año y pido tu presencia y favor para caminar conmigo en los días restantes del 2022. Oramos y lo creemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Quiero invitar al equipo de oración, los que están disponibles hoy acá, que me acompañen. Y si hoy tú deseas recibir oración, el equipo va a estar disponible para orar por ti. O si hay alguien que tú conoces que sabes que necesita una oración, ven y comparte con este equipo cuál es su necesidad. Y ellos con el deseo más profundo y con la mejor fe, van a unir su fe a la tuya y van a orar contigo. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor. Que Él haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz en cada área de tu vida.